¿ok? Nos quedamos en Josué 5, así que vamos a tratar de abarcar del 5 al 12 y si no, hasta donde lleguemos, para ir revisando, porque cada capítulo aquí también nos va revelando cosas importantes del plan de Dios, ¿no? Ahora sí, pues, entramos. Eh, pues ya se movió nuestra ubicación, ya estamos en esta etapa conocida comúnmente como la conquista, pero hay quienes dicen que mejor no le llamemos ya así, sino, ¿eh? Conocida como, comúnmente decía yo, como la conquista, pero hay quienes sugieren que ya no es tan bueno llamarle así porque puede ser confundida con una idea equivocada de conquista que surgió posteriormente, porque la idea bíblica no es una misión este, de, un, de una nación queriendo extender su territorio, sino es otra idea completamente diferente y la palabra conquista hoy ya tiene esta connotación negativa de una nación ambiciosa que quiere extender más su territorio y lo hace de una manera, este, pues obviamente con guerra, sometiendo al conquistado y demás, y no es la idea bíblica, ¿no? Entonces yo le dejé la palabra conquista porque así es conocido por todos, pero hay quienes prefieren llamarle herencia o cumplimiento, o hay otras palabras que se le ponen, pero vamos a dejarlo con conquista, pero sabiendo que no es lo mismo que la palabra conquista como se entiende en la actualidad. En cuestiones de la línea del pacto, pues seguimos en este cuarto momento que fue lo que Dios le indicó a Moisés en el Sinaí, con Josué. Josué solamente es sucesor, pero no se va a añadir nada, simplemente se va a materializar todo lo que se inició con Moisés en la salida de Egipto y que por cuestiones que ya vimos, Moisés no pudo entrar, pero realmente no va a haber un movimiento nuevo, una señal nueva o algo diferente en Josué acerca de lo que Dios viene revelando sobre su pacto, sino más bien va a materializar y a darle cumplimiento a todo lo que Dios les dijo en Sinaí. Entonces, aunque se mueve nuestra ubicación, pero no se le añade un elemento al pacto. Y recuerden que el nuevo elemento del pacto va a ser añadido hasta en tiempos de David, mucho más adelante, que va a ser el quinto en la línea del pacto, el quinto elemento añadido antes de Cristo. Entonces ya entramos al capítulo 5 que entran, pasan el Jordán, que les comentaba que precisamente el paso del Jordán es esta señal que indica el paso de la muerte a la vida, esta separación de aguas viene desde Génesis con esta idea viene del caos o de la nada hacia el orden y la vida, ¿no? Y es por eso que también se ve reflejada en la parte de la salida del cruce del Mar Rojo. Lo mismo, las aguas se separan y queda descubierto en seco, y todo va haciendo referencia justamente a los días de la creación, cuando dijo Dios que las aguas se separaron y que se descubriera lo seco. Es decir, aquí Dios va mostrando que está reiniciando, está mostrando a un pueblo que va a darle cumplimiento a su plan como si fuera un nuevo Génesis, pero a diferencia del diluvio, lo va a hacer no destruyendo todo lo demás. También lo del diluvio es este paso por las aguas. Cuando termina el diluvio, se secan las aguas y se descubre lo seco. Siempre esta idea de las aguas dominando es caos, pero separar las aguas o descubrir lo seco, ahí es vida. Puede ser entendido como nacimiento o como resurrección. Entonces, el paso generalmente se entiende, incluso en el Nuevo Testamento, como muerte. Pablo lo va a utilizar como
el paso del río, del Mar Rojo, como el bautismo, dice, donde pasamos de muerte a vida. Entonces, estas ideas no son como impuestas al texto, sino son las que el Nuevo Testamento indica de qué significa este paso por las aguas, ¿no? Y entonces, precisamente saliendo de este momento y después de que hicieron el altar, Dios le da la instrucción al pueblo de que todos se circunciden, porque se habían circuncidado cuando salieron de Egipto, pero toda esa generación que murió en el desierto, pues justamente murieron por desobedientes y rebeldes, y dentro de esas desobediencias y rebeldías no habían cumplido el pacto que Dios hizo con Abraham de que cada niño debía ser circuncidado a los 8 días. Recordemos que fue algo muy delicado y grave en la vida de Moisés, que incluso hay un momento en que Dios se acerca a su niño para matarlo y Séfora inmediatamente se da cuenta de la razón, circuncida al niño y es por eso que Dios detiene, digamos, esta acción. ¿Qué significa? Que precisamente la circuncisión, este acto sangriento, digamos, en los varones, sobre todo en los que pertenecen al pueblo de Dios, era la señal de desde donde la persona o la familia aceptaba, aprobaba permanecer dentro del pacto y enseñar a sus hijos dentro del pacto. Esto no era ni necesario ni importante fuera del pueblo de Israel. Dicen que habían naciones que lo practicaban también o hacían otro tipo de, pero no por las razones por las que se establecen aquí en la Biblia, que son como el punto de entrada del pacto, es como el acta de nacimiento pactual, ¿no? Es como que el niño queda registrado como parte del pacto de Dios, en donde ese niño va a tener las bendiciones del pacto si se mantiene dentro de él, o las maldiciones del pacto si decide voluntariamente salirse del pacto. Entonces, lo que sucede aquí es que todo el pueblo es circuncidado una vez más, muy parecido a lo que pasó saliendo de Egipto. Una nueva generación entra, una nueva generación purificada, porque el pacto lo que significa, perdón, la circuncisión lo que significa es pureza y separación del mundo. Solo que aquí en Josué ya tiene un significado más profundo que Deuteronomio desarrolló. La circuncisión apunta a la circuncisión del corazón. Ya no es un mero acto externo, ya no es un mero acto de hombres, es un acto del pueblo. Apunta a que el pueblo debe circuncidar su corazón. ¿Y qué significa eso? Separar, santificar, es decir, quitar algo que estaba para que ese corazón esté limpio. Esa es la idea de la circuncisión. Por eso, al lugar en donde hicieron este acto se le llamó Gilgal, que literalmente significa que Dios quitó el oprobio. Circuncidar quitó eso que cubría a Israel, que es la idea de la circuncisión, quitó el oprobio de Egipto. Entonces, circuncidar el corazón es quitar el oprobio o el dominio del pecado. Esa es la idea que Dios está aquí avalando. Entonces, esta circuncisión es parecida a la que se hizo a la salida de Egipto, pero hay que añadirle todos los elementos nuevos revelados en Deuteronomio, que no es un acto mero externo, sino que implica la circuncisión del corazón, porque todo Deuteronomio se nos recalcó que Dios lo que quiere es que se le ame con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Entonces, ese es el significado de la circuncisión, que nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento Pablo hace referencia a la circuncisión como el bautismo. El bautismo justamente es el lavado, la limpieza, la purificación, el pasar de muerte a vida, el quitar el oprobio del pecado y nacer a una nueva vida. Esta es la idea, por eso está en relación directa la circuncisión en el Antiguo Testamento solo para varones, solo para el pueblo, con el bautismo del Nuevo Testamento, que ya es para hombres, mujeres, gentiles, judíos y para todos aquellos que crean en Cristo. Pero también ahí mismo, en el mismo lugar en Gilgal,
Se tienen que quedar un rato porque acuérdense que este acto de la circuncisión era doloroso, mínimo 3 días para recuperarse, pero ahí esperan a que se cumple un aniversario más de la salida de Egipto y celebran la Pascua. Es decir, en ese mismo momento hicieron estas dos grandes señales, la señal individual o familiar que era la circuncisión y la señal comunitaria que era la Pascua. Son dos aspectos o dos esferas que incluye el pacto. El pacto no es individual, perdón, no es solo individual, no es solo un pacto entre Dios y tú, sino el pacto tiene una esfera comunitaria, es también un pacto entre Dios y su pueblo. Es decir, cada persona dentro del pacto tiene que entender que el pacto implica el amor a Dios y es un acto individual, personal, yo y Dios, pero también el amor al prójimo, que es un acto de la comunidad, el pueblo, los creyentes, que incluye hasta los extranjeros que habitan en medio de ellos y que se han incluido dentro del pacto. Entonces es importantísimo estos dos elementos, como vamos a ver a continuación, estas implicaciones que tiene que algo individual afecta a toda la comunidad, porque el pacto implica las dos cosas. Esto es muy importante porque esta idea, digamos, de estos dos aspectos del pacto es en la obediencia de uno puede estar incluida la obediencia de todos. Y en la desobediencia de uno está incluida la desobediencia de todos. ¿Cómo entendemos estos dos aspectos del pacto? Precisamente con Adán y Cristo. En la desobediencia de Adán, toda la humanidad quedó contaminada. Pero en la obediencia solo de un hombre y Cristo, todos los que son su pueblo quedan purificados. Si no, si el pacto no tuviera estas dos dimensiones, esto no podría tener efecto. Solo aplicaría para Adán y solo aplicaría para Cristo. Pero aquí es donde volvemos a recalcar esta doble idea. Lo que haga alguien y especialmente un representante aplica para todos aquellos a quienes representa. Entonces, vean que este elemento está por decir, está muy insinuado, pero también aplicado en estas dos señales, la circuncisión y la Pascua. Eh, en este aspecto, obviamente, eh, precisamente podemos decir que en Cristo todos fuimos bautizados y el día que Él instauró la comunión, en memoria de mí, dijo Él, lo hizo comunitariamente, no comió el pan y el vino Él solito de manera individual y aislada Él y Dios, cuando sí había cosas que Jesús hacía de manera individual solo Él y Dios. Pero aquí el bautismo fue Él solito y Juan lo bautizó, pero la Pascua él la comió con sus 12 apóstoles, incluyendo Judas, y dando a entender que esto tenía una dimensión comunitaria. Entonces, es Cristo quien justamente en el cumplimiento del Nuevo Testamento, en él somos insertados en su cuerpo individualmente cuando creemos en él, pero inmediatamente pasamos a formar parte de un cuerpo comunitariamente y es ahí donde tiene razón de ser la iglesia, ¿no? Entonces la fe es personal, pero no es individualista. Y la iglesia es comunitaria, pero requiere de que todos tengan su propia fe. Entonces, esto es bien interesante, esta combinación. Justo aquí en el libro de Josué, vamos a ver cómo esto aplica para bien y para mal. Eh, en este mismo capítulo, pues ya hablamos bastante de este momento cuando se aparece el varón que asimismo se llama príncipe del ejército de Jehová, y es el gran momento donde Josué le pregunta, contéstame, ¿de parte de quién estás, de nosotros o de nuestros enemigos? ¿No? Y la gran respuesta que da el príncipe de los ejércitos, que sabemos nosotros que es Cristo mismo, que es Dios mismo mostrándose por todas las características que ya comentamos, en donde él le dice no, o sea, ni de uno ni del otro. Él está del lado de Jehová. Esta indicación aquí nos hace ver que es mentira creer que Dios está incondicionalmente del lado de Israel y
y para siempre en contra de Canaán. Lo que aquí está indicando este varón que se aparece, que es Cristo mismo, se le llama la cristofanía o la aparición anticipada de Cristo de manera, digamos, prefigurada. Eh, Aquí nos está indicando que no se trata de que yo pregunte de qué lado está Dios, sino la pregunta correcta es de qué lado estamos nosotros. Porque solamente hay dos opciones, dijo Jesucristo. El que no es conmigo es contra mí. Jesús jamás dijo, voy a ver si estoy contigo o estoy contra ti. Él voltea esta idea y dice, el que no es conmigo, o sea, la referencia no eres tú y a ver Dios si está de tu lado. La referencia es Cristo y a ver tú si estás de su lado. Este mismo panorama lo vemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla del juicio final y dice, los de la derecha, venid a mí, benditos de mi Padre, ¿no? Porque tuve hambre y se pone él como eje. Pero los de la izquierda, malditos, y se pone él como eje porque tuve hambre. Entonces aquí vemos esta gran definición que Cristo hace desde tiempos de Josué, en donde hay que hacer las preguntas correctas. Y decíamos en esa ocasión, incluso tenemos que de acomodar el cómo oramos. No se trata de que yo haga mis planes y después que yo haga mis planes, en oración ferviente, decirle a Dios, ponte de mi lado y bendice todo lo que yo haga, porque aquí lo que se nos está indicando, esta revelación de Dios lo que indica es que Dios tiene un plan y Él te está pidiendo, Josué, que tú elabores tu plan en la medida que cumplas el plan de Dios. Es decir, que tú acomodes tu vida para cumplir el plan de Dios y no al revés, no que Dios se acomode para cumplir tus planes. Entonces, esto es bien interesante porque, les repito, modifica incluso, creo yo, nuestra manera de orar. Santiago bien lo menciona cuando dice, pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Entonces hay que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué quiere Dios de nosotros? Santificación, pues pídanle santificación. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Gozo en medio de los problemas, pues pidámosle gozo en medio de los problemas. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que prediquemos su nombre, pues pidámosles de nuevo para predicar su nombre. Es decir, aprender a orar de acuerdo al plan de Dios, nosotros insertándonos en su plan y no que Él se inserte en nosotros. Esta es la gran revelación que hace Josué. No es algo del Nuevo Testamento, viene desde Josué. Entonces, eh, ¿qué nos revela este capítulo 5 hacia el Nuevo Testamento? Primero, que Cristo es el capitán, no es Josué, y que Josué tiene que alinearse al capitán, no el capitán a Josué, que Cristo no está con ningún pueblo en específico, sino Él está del lado de Jehová. Y bendito el pueblo que esté del lado de Cristo. Y pobre del pueblo, o en palabras del Nuevo Testamento, maldito el pueblo que esté en contra de Cristo. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento Cristo es la revelación perfecta del Padre. Es por esto que es tan importante la palabra de Jesús que dijo, el que no es conmigo es contra mí. Ya la referencia directa es Cristo. Entonces, en este momento de la historia, el eje es Cristo y no hay ninguna familia, ni ninguna persona, ni ningún pueblo, ni ningún territorio bendito, nada más porque sí. Solo el que esté alineado a Cristo y al plan de Cristo, el que esté con Él y no contra Él, es quien será bendito de su Padre. Esta es justamente la línea teológica que nos está presentando aquí el libro de Josué y que se completa y complementa totalmente en el Nuevo Testamento. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Cristo es la referencia. Si nosotros estamos en Él, entonces Él estará con nosotros y no al revés. No se trata de que yo soy el favorito y él entonces tiene que estar conmigo en donde yo esté. ¿Cómo podemos asegurar esto? Por lo que viene. Capítulo 6. Entramos a Jericó. Ahora sí, llegamos a la primera.
¿Qué sucede? Jericó es la ciudad más importante de toda la región, la más, rica, la amurallada, la que, digamos, tiene todo, pero también están todos los excesos de la tierra que Dios ya dictaminó que van a ser juzgados. ¿Qué nos está revelando el libro de Josué? Aquí quiero mencionar al menos tres maneras de entender esta narración que están en la actualidad, pero dos de ellas, en mi opinión, están erradas y yo me inclino más por la tercera. Ahí les va. Hay una manera de leer el Antiguo Testamento, no solo Jericó, sino todo el Antiguo Testamento, que es leo el texto y lo aplico a mi vida. Esa es una manera muy común que todos en todas las iglesias acostumbramos y sentimos que es la manera correcta de leer la Biblia. Leo el texto, a Josué, Jericó, cayeron las murallas y lo aplico inmediatamente. Lo que Dios quiere es que yo identifique mis enemigos y entonces le pida a Él para que Él me ayude a derribar a mis enemigos y van a caer las murallas. Esta, aunque parece ser una manera muy, muy, muy espiritual de leer la Biblia, en mi opinión es una manera equivocada. Ahorita les voy a explicar por qué. La segunda manera es, se lee el texto de acá para allá, es decir, desde 2026 hacia ese año. Y dicen, a mí se me hace que esto no fue verdad, parece más como mitología. Yo creo que fue algo como natural, pelearon, ganaron y entonces el pueblo redactó una historia así muy fantasiosa para que así la gente tuviera más devoción, pero no sucedió tal cual porque esas cosas no suceden. No existe en ninguna actualidad o en nada razonable que alguien dé vueltas alrededor de algo y las murallas caigan. Entonces, se lee el texto desde aquí, desde, digamos, del futuro hacia el pasado, y entonces se pierde la riqueza. Esta es otra manera equivocada de leer. Hay otras maneras, pero solamente me quiero enfocar estas dos. Digamos que la primera es una forma espiritualizada de leer la Biblia, que no quiero ofender a nadie, es solo una referencia, pero la utilizan mucho los conservadores. Es como, ¿qué dice el texto y cómo lo aplico a mi vida? ¿Qué dice el texto y cómo lo aplico? Sí, yo soy el nuevo Josué, Dios quiere derribar todas mis murallas, ¿no? Y la otra que mencioné la utilizan mucho los liberales, ¿no? Es como cuestionando todo, eso no puede ser verdad, históricamente no es, entonces más bien es un mito religioso que tiene una función que es animar la fe, pero no tiene historicidad. Bueno, hay otras formas de leerla, pero estoy haciendo como que las dos extremas y que son muy utilizadas en la actualidad, pero quisiera yo mencionar la que yo creo que es la más adecuada y ahorita eh, les voy a explicar por qué. Ambas interpretaciones eliminan a Cristo de su interpretación y es ahí donde tienen su principal defecto. Es decir, el centro de toda interpretación en la Biblia es Cristo. Yo tengo que leer el texto y antes de aplicarlo a mi vida, tengo que ver qué función tiene el texto con respecto al plan redentor que Dios diseñó en Cristo. Es decir, no puedo traer directamente Josué al 2026 ni llevar el 2026 directamente a Josué. Tengo que pasar por el centro y el filtro de la historia que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que le da sentido a lo que sucedió antes y lo que le da sentido a lo que sucedió después. Entonces, ¿qué nos está indicando esta batalla de Jericó? Viéndola en su narración, les puedo asegurar, esto realmente sucedió. No es un mito, no es fantasía, esto sucedió y Dios quiso dejarlo por escrito para que nosotros lo supiéramos. Pero
Es irrepetible, fue único, fue un acto sobrenatural divino. No tengo yo por qué creerme el nuevo Josué, ni creerme el nuevo Israel, ni creerme el nuevo y buscar mis nuevos Jericó y querer hacerle guerra contra ellos y querer destruir todo. Ese es pasar de Josué al 2026 sin reconocer a Cristo. Eso lo puede hacer cualquiera que no sea cristiano y entonces no requieres de tu fe en Cristo para entender un texto. ¿Cuál es, digamos, lo que nos está revelando la batalla de Jericó? El evento sucedió y Dios está revelando algo de sí mismo. Primero, Dios está revelando una nueva forma de cómo Él hace juicios. Él ya ejecutó varios juicios desde el Génesis hasta este momento. Ya hizo juicio expulsando a Adán y Eva, es decir, un juicio que tuvo una consecuencia, pero no murieron, solamente fueron expulsados. Luego le hizo juicio a Caín, una forma diferente de juicio. Tampoco lo mató por haber matado a su hermano, pero le puso una señal y lo mandó errante por la tierra, lo dispersó. Luego vemos el diluvio, ahí sí, es un juicio sobrenatural y totalmente inmediato en donde todo fue destruido y, eh, pero al mismo tiempo unos fueron salvados. Es decir, lo que estamos viendo aquí es un patrón que viene desde Génesis hasta Jericó. Hay veces que en su juicio Dios no destruye, sino corrige. Pero hay veces que en su juicio Dios, como ya corrigió, ahora destruye. Entonces, en el diluvio vemos destrucción, no corrección, pero también su gracia a una familia, no porque la familia fuera buena, sino porque su representante creyó. Y otra vez vemos el criterio de el representante. Por el representante Noé que creyó, toda su familia fue salva de ese juicio por diluvio, ¿no? Luego vemos el juicio de la Torre de Babel. Dios desciende y no los destruye como en diluvio, los dispersa por toda la tierra, muy parecido a lo que hizo con Adán y Eva, pero ahora con todas las naciones, dispersos por toda la tierra. Entonces empezamos a ver varias maneras en cómo Dios va ejecutando el juicio. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere revelar en cada juicio es que tomemos en serio su santidad y que por lo tanto tomemos en serio nuestro pecado. No es algo que minimizar ni que dejar de lado. El hecho de que Dios no lo juzgue todo inmediatamente es por su misericordia, no porque le falte justicia o santidad. Dios no disminuye su santidad ni su justicia, sino que cuando emite sus juicios correctivos, está dando oportunidad de arrepentimiento. Pero cuando emite sus juicios punitivos o ya castigos finales, es porque esa generación o ese pueblo ya había llegado al colmo, ya no había más que hacer. Y eso lo podemos encontrar también en Sodoma y Gomorra. Fue un juicio inmediato, sobrenatural, cayó del cielo y fue destrucción y también un representante que creyó, Lot, su familia también es salvada, no por la familia, por el representante. Entonces empezamos a ver este mismo patrón. Llegamos hasta Éxodo en Egipto y vemos otra vez Dios va a hacer juicio sobre Faraón, pero como siempre hace él, advierte, advierte, advierte. No es un juicio total, destructivo, sin antes dar advertencias. Y eh, también rescata. Y aquí es donde vemos estos dos elementos una vez más. No rescató a un pueblo porque todos eran buenos y habían sido fieles, sino por su representante, en este caso Moisés, que fue quien creyó y fue el que dirigió al pueblo hacia esta redención, porque Dios, pero ahora también era cumplimiento de lo que Dios había dicho a Abraham. Y el castigo o el juicio que Dios hace sobre Egipto,
Vean todo lo que propició: 10 plagas, 10 juicios y al final destrucción, muerte de los primogénitos. No fue primera destrucción, fue hasta el final la destrucción. Primero hubo enfermedades, hubo pestes, hubo sequías, pero hasta el final es que viene la destrucción. ¿Qué sucede ahora? Van a entrar. Dios ya dictaminó juicio sobre Canaán. Él bien hubiera hecho lo que hizo con Sodoma y Gomorra y que cayera fuego del cielo y destruyeran todas las ciudades. Sin embargo, él opta por un juicio que va a ser a través de su pueblo santo, a través de su representante, que en este caso es Josué, pero que él mismo va a dirigir ese juicio. No es un juicio del pueblo sobre Canaán, es un juicio de Dios sobre Canaán y donde el pueblo va a ser su instrumento. Los que quieran estar de su lado son los que serán fieles, los que no quieran estar del lado de Dios. Es decir, Dios tiene un plan y él le está dando esta oportunidad a Josué primero, a solas, pero también a todo el pueblo, de unirse a su plan. Este plan es, en este caso, el juicio contra Canaán. Este acto, por eso, es irrepetible. No, Josué es mal usado hoy y muchos lo piensan que es un manual de cómo hacer guerras y conquistar en el nombre de Dios. Es una forma totalmente anómala de leer la Biblia. Josué es un acto único en donde Dios va a revelar el cómo hace él juicios. Y que no solamente es con agua, que no solamente es con fuego, que no solamente es con plagas, también hace juicios con guerras. Y entonces, eh, es este momento, vean que más que una guerra, es un acto litúrgico. Y Dios le dice: toman 7 trompetas, 7 sacerdotes. Los sacerdotes es un acto litúrgico lo que van a hacer, no es un acto de a ver quién tiene más, el ejército más poderoso. Es un acto litúrgico. El pueblo tiene que creer que es Dios quien dirige esta batalla y ellos no van a tomar Jericó. Dios les va a entregar Jericó, que es muy diferente. Entonces imagínense a Josué, al pueblo, sabiendo que la indicación de Dios para tomar Jericó es: agarra a los sacerdotes, 7 de ellos, con 7 trompetas, le dan una vuelta a todas las murallas y se regresan. Al día siguiente hacen lo mismo y se regresan. Y así 6 días y el séptimo día darán 7 vueltas. Obviamente es toda una liturgia de la creación. Es lo que Dios hace cada día y lo especial que es el día séptimo. Y entonces sucederá algo sobrenatural. Las murallas caerán y el pueblo será entregado en manos de los que quieran estar del lado de Jehová y entonces ellos podrán tomar esa, esa ciudad. Y aquí viene el elemento todavía más litúrgico. No pueden tomar nada de la ciudad, porque todo es para Dios, todo es considerado anatema quien tome algo para sí mismo. Es un acto donde todo lo que significa Jericó es el primogénito, la primicia de Canaán, es el primero que será entregado por Dios a Israel, no el primero que conquistará a Israel. Por eso le decía yo que está mal aplicada esta idea de que Israel conquistó Jericó. No, es la primera ciudad que Dios entrega en manos de Israel, él con su propia mano poderosa y con su propia manera de hacer juicios. ¿Qué elementos nuevos encontramos aquí? 7 trompetas, ¿no les recuerda eso a Apocalipsis? Justamente Apocalipsis usa ese elemento para avisar del juicio final. Guerra, también Apocalipsis toma que Cristo vendrá en su caballo para hacer guerra contra todas las naciones que estuvieron en su contra. Entonces, ya este momento de Jericó nos está avisando lo que sucederá en el final con Cristo. Es un avance, es una muestra de lo que, cómo Dios juzgará al mundo al final del tiempo, pero con su Josué fiel, con su Jesús, con Cristo. Y no es la única manera que encontramos en Apocalipsis.
Hay aguas que se desbordan como el diluvio, sí. Hay plagas también. Hay fuego que cae y azufre. O sea, vean que Apocalipsis va a recopilar todas las formas de juicio que fueron revelándose en el Antiguo Testamento para indicar que esas formas no fueron solamente demostraciones del poder de Dios y ya, fueron enseñanzas de cómo se iba a realizar el juicio final por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, el leer Josué con esta perspectiva es entender que fue un momento único, que Canaán nos está recordando el cómo Dios hace juicios y también nos recuerda el por qué Dios decide ya no darle ni una oportunidad, porque estos 7 pueblos han llegado al colmo de su justicia y ya viene la destrucción. Ya no es un juicio correctivo, es un juicio destructivo. Y entonces aquí Dios está mostrando que Él por su justicia así actúa, pero por su gracia también salva a un pueblo. Y lo novedoso lo vimos el lunes pasado. Ya no es un Noé que salva a toda su familia o un Lot que salva a toda su familia, es una Rahab, una mujer, quien por ella toda la familia es salvada también. Es decir, Dios siempre muestra en su juicio tanto su justicia como su gracia. Y es exactamente lo que Cristo va a realizar el día que Él venga. Pero entonces, ¿qué también anuncia Josué? Que Dios no puede dar por inocente al culpable y que Dios, por ser tan justo, tiene que castigar el pecado o dejaría de ser justo. Esta es la gran pregunta que hace Pablo en Romanos. ¿Cómo es posible que Dios se revele que es justo y por ser justo tiene que castigar el pecado, pero también se revela que es misericordioso y por ser misericordioso tiene que perdonar el pecado? Entonces, ¿cómo hace Dios para juntar estas dos cosas que parecen opuestas? Porque si es misericordioso y perdona el pecado, va a dejar de ser justo, no castigando el pecado. Pero si es justo y castiga el pecado, va a dejar de ser misericordioso y va a castigar y no va a perdonar. Es justamente lo que sucede en el gran juicio que Dios efectuó en la cruz del Calvario. Ahí también Dios efectuó un juicio sobre el pecado y no era posible que esa copa pasara de Jesús como Él lo pidió. Si es posible, pasa de mí esta copa, la copa del juicio, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Era necesario que la justicia de Dios castigara el pecado. ¿Qué pecado? El que Jesús cargó sobre él, pero que nos pertenecía a nosotros. Pero precisamente en ese gran momento de la cruz donde el pecado es llevado por Cristo y es castigado, ese mismo momento es la misericordia de Dios de que todo aquel que ponga su fe y sus pecados en Cristo será rescatado y salvado. En un mismo acto, Dios hizo justicia y aplicó su misericordia. Solo la cruz podía realizar tal momento. Lo que encontramos en el Antiguo Testamento son momentos de misericordia de Dios y alarga el juicio, o momentos de juicio de Dios que pueden ser correctivos o pueden ser destructivos, pero solo en la cruz encontramos este gran momento único en la historia e irrepetible. ¿Por qué podemos asegurar esto? Una vez que toman Jericó, recuerdan lo que sucede y ya con esto pasamos al siguiente. A Rahab es rescatada porque Dios hace valer la palabra de su pacto a esta mujer y ella y toda su familia, ella como representante. No nos dice la escritura si los demás creyeron o no creyeron, solo por ella es que vienen a formar parte también del pueblo del pacto.
Y Rahab por eso es tomada como modelo de fe, tanto en Hebreos como luego en Santiago, precisamente no solo por su fe individual, sino también por lo que implicó en toda su familia comunitariamente. El siguiente, entonces ya vemos aquí los elementos. Hay trompetas, hay destrucción, hay uno llamado Josué que dirige, pero que Josué sabe que él no es el que dirige, sino es el príncipe de los ejércitos el que va a entregar la ciudad en sus manos y no ellos son los que van a ganar la batalla ni a conquistarla. En el capítulo 7 sucede algo interesante. Resulta que un hombre ahí desapercibido se le ocurrió tomar un lingote, un manto babilónico, de ahí del botín de Jericó, cuando Dios había especificado que todo eso debía de ser destruido o tomado para el santuario, pero nadie debía tomar para sí nada de eso y el que lo hiciera iba a ser anatema. ¿Qué significa anatema? Maldición. Significa que esa persona iba a introducir al pueblo un elemento maldito que va a implicar que todo el pueblo quede bajo maldición. Una vez más vemos, pero en el sentido negativo, cómo lo que una persona hace en lo individual afecta a todo el pueblo en lo comunitario, porque de eso trata el pacto. El pacto no es un acto individual, yo y Dios, vuelvo a repetir, sino es amar a Dios, pero amar al prójimo. El pacto tiene las dos dimensiones y a este hombre se le olvidó. Y entonces nos dice el texto que escondió y a quienes involucró en su pecado, a su familia porque escondió estas cosas en su tienda con su esposa y con sus niños. Una vez más, pero en sentido contrario, un hombre representa a su familia y su pecado los lleva a la destrucción, pero también lleva a todo el pueblo a estar en anatema, a estar bajo maldición. Nadie lo vio, nadie dijo nada, pero de verdad este hombre Acán pensaba que Dios no lo sabía, pues ¿por quién toman a Dios? ¿De verdad creemos que Dios no sabe lo que hacemos aún en lo secreto? Pues en qué Dios creemos, ¿no? ¿De verdad creemos que no es tan justo o no es tan santo o que es pura misericordia y no va a juzgar el pecado? ¿O que soy su pueblo favorito o su persona favorita y me va a condonar todo lo que yo haga porque él sabe que lo amo? Y vean cómo estos elementos de Acán pueden resaltar en nuestra época actual precisamente porque lo que no se está entendiendo es quién es Dios, su perfecta justicia, su perfecta santidad, como su perfecta misericordia. Este hombre esconde todo y viene la siguiente ciudad, Jai. Aquí Dios va a revelar un elemento también nuevo de cómo ejecuta su juicio. Tampoco vino diluvio, tampoco vino granizo y fuego, tampoco fue con una guerra. Otra manera en cómo Dios ejecuta su juicio es abandonando al pueblo. Ya no estoy contigo. Estos emocionados van unos espías, dicen así con que subamos tantos y tantos, ya con eso destruimos, está en nuestras manos. Se les olvida incluso a Josué consultar a Dios y entonces se van a la guerra. Si hubieran consultado a Dios antes, Dios les hubiera dicho, hay un anatema aquí, hay que limpiarlo, hay que erradicarlo, ¿no? Pero además, quien cometió el pecado, él no cree que sea tan grave y no se le ocurre ni siquiera darlo a conocer, lo oculta e involucra a su familia. Cuando, ahora sí que como decimos en México, cuando revienta todo, cuando el pueblo llega muy emocionado, muy confiado y pierden la guerra contra Jai. Pero ¿cómo si acaban de ganar a alguien más poderoso? Si Dios les acaba de entregar en sus manos a Jericó, ¿por qué Jai no? Josué inmediatamente, ahora sí, consulta a Jehová.
Dice, Señor, ¿qué van una oración muy parecida a la de Moisés, ¿qué van a decir los otros pueblos cuando sepan de esto? Si ya todos los pueblos estaban horrorizados cuando se enteraron de que Dios los había pasado por el Jordán en seco. Todos los pueblos ya tenían temor. Ahora con esta derrota, ahora los pueblos se iban a envalentonar, iban a destruir al pueblo. Y es cuando Dios le dice a Josué, hay un anatema en el pueblo. Cuando Josué escucha esto, pues inmediatamente a descubrir el anatema. Era quizás mejor que la persona levantara la mano y confesara su pecado. Pero vean que Acán encubrió y su familia también encubrió, pero Dios le fue indicando a Josué, separó por tribus, luego por familias, luego por casas y quedó todo en la casa de Acán. Esta forma Dios ya la había efectuado en otra ocasión o la va a efectuar en otras ocasiones posteriores. Cuando escoge a alguien, Él va separando hasta que llega al punto. Pero en este caso, la forma en que lo hace es para evidenciar. Y es entonces cuando Josué le dice a Acán, por favor, glorifica a Dios y confiesa tu pecado. Vean esta frase. No hay mejor forma de glorificar a Dios que confesar nuestro pecado. El pecado encubierto no glorifica a Dios y, al contrario, provoca anatema para ti, para tu familia y para tu pueblo. No es cualquier cosa el pecado encubierto, el pecado oculto. Por eso Josué le dice, glorifica a Dios y confiesa tu pecado, y él confiesa su pecado. ¿Por qué en el momento que él confesó no es perdonado? Porque ya el juicio estaba dictaminado, era anatema. Ya el juicio estaba anticipado. Quien tome de lo de acá es anatema, es maldito, ya estaba el veredicto hecho. Él lo hizo ya con conocimiento de que había un juicio destructivo sobre eso. Pero además confesó cuando se sintió descubierto, no por voluntad propia. Entonces, y además, ya el pueblo había perdido varios hombres en la guerra con Jai. Ya había él ocasionado la muerte de inocentes por su pecado. Vean toda esta gama de cosas que suceden solamente porque un hombre pensó que la justicia de Dios no era tan justa, ni la santidad de Dios tan santa, ni la palabra de Dios tan exacta. Y esto ocasionó grave para todo el pueblo pues tiene que apedrearlo, ahí muere él con toda la familia. Pudiera parecer horroroso, pero no. Ya juicios como este, recuerden que habían pasado en el desierto. Y aquí vamos a otro elemento. Dios también hace juicios hacia adentro, no solo hacia afuera. Y lo que está mostrando Josué es que puede ser más grave para el pueblo lo que está pasando adentro que los enemigos de afuera, que lo que está pasando adentro puede hacer colapsar al pueblo del pacto. Y esta es la gran muestra con Acán. Pero ya pasó en el desierto, con Coré, ya pasó con los que murmuraron, con el becerro de oro. O sea, no es primera vez que vemos este elemento de juicio destructivo y final en la narración que llevamos. Ya hemos visto con preocupación cómo Dios está ejecutando juicio al interior de su pueblo, de tal manera que hubo tanto juicios destructivos de inmediato como juicios eh, correctivos, 40 años dando vueltas en el desierto. No los mató, no los destruyó, pero ahí tuvieron que vagar hasta que murieran ahí porque no podían entrar. El juicio fue, no podían entrar. Entonces, vemos esta combinación de formas que como Dios revela de qué magnitud es su justicia, de qué magnitud es su santidad, pero revela también la dimensión profunda y grave del pecado, para que no lo minimicemos. Podrían ustedes pensar que esto es un elemento aislado ahí en Josué,
Pero ¿recuerdan ustedes lo que pasó en Hechos 5 con Ananías y Zafira? Y vemos otra vez un paralelo. Al inicio de la entrada de la tierra prometida, un pecado grave donde Dios interviene de forma contundente. Al inicio de la iglesia, que era la conquista de las naciones, ya no con guerra, con la palabra, ya no porque por el esfuerzo humano, sino porque el Espíritu iba a obrar y entregar a todas las naciones. Hay dos, un hombre, otra familia, digamos, sin hijos, Ananías y Zafira, que pretenden también hacer creer que Dios no es tan santo, ni es tan justo, ni es tan exacto lo que él dice, y como Pedro los cuestionó duramente y le dijo, ¿por qué pretende engañar al Espíritu Santo? Entonces, vemos este paralelo. Si en el Antiguo Testamento, dice Hebreos, era grave, ahora imagínense, dice Hebreos, cuánto más grave no será quien profane la sangre del Hijo de Dios. Entonces, no es que en el Nuevo Testamento Dios disminuyó y ahora es más compasivo y más misericordioso y ahora es más y ya no es tan justo ni tan santo como en el Antiguo. No, sino que ahora en el Nuevo Testamento el nivel por el cual Dios va a emitir su juicio o a otorgar su misericordia es tan elevado porque fue por medio de la sangre de su Santísimo Hijo. Lo que Dios está haciendo entonces es rescatando en su misericordia a aquellos que se refugian en su Hijo, pero postergando para el gran día del juicio final donde Él va a derramar su ira contra todos aquellos que menospreciaron a su Santísimo Hijo. Esta es la razón por la cual, vean lo importante de entender estos elementos en Josué y no llevarlos directamente a la aplicación actual, sino pasarlos por Cristo, porque cuando Cristo está predicando en Capernaum, les dice a los que lo rechazaban y no creían en él, esta frase que yo creo que se acuerdan. ¿Será más tolerable el juicio o el castigo para Sodoma y Gomorra el día final que para ustedes? ¿Qué principio encontramos entonces aquí de todo lo que estamos viendo en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Que a mayor luz es más grave la situación y la corrección de Dios es más fuerte. Porque piensen ustedes en Israel. Ellos, Dios los castiga por adorar un becerro de oro. Pero todas las naciones de alrededor adoraban a un montón de animales y plantas y árboles. ¿Y por qué a ellos Dios no los castigó? Y aquí está clarísimo el principio. Porque ellos no tenían toda la luz, toda la verdad que sí tenía Israel. Es decir, los que son del pueblo del pacto, se les pide precisamente porque tienen más luz, más perseverancia, más santidad, más obediencia, porque por tener más luz, la gravedad de su pecado es más alta. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Capernaum. Si Sodoma y Gomorra hubieran visto a Cristo como lo estaban viendo ellos de frente, quizás ellos hubieran creído. Pero ellos, quienes tuvieron la más impactante, reveladora luz de Dios, el pueblo de Israel de esa época, y no le creyeron la mayoría. Esto, por eso esa generación, esos que lo vieron de cerca y aún así no creyeron en él, dice Jesús que el juicio para ellos va a ser más grande, menos, va a ser más tolerable lo que va a pasar con las demás naciones que ya fueron enjuiciadas que con ellos. A partir de ahí, precisamente todo va a medirse en torno a aceptar a Cristo o rechazar a Cristo, creer en Cristo o negar a Cristo. Y es por eso tan importante la gran revelación que nos hace Juan 3:16.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero más adelante dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué los pecadores que creen en Cristo no van a pasar por el juicio destructivo de Dios? Porque Cristo lo tomó para sí en la cruz y así nosotros no tenemos que pasar por él. Los únicos juicios que el pueblo de Dios va a pasar son los juicios correctivos, porque el Padre al que ama castiga. El pueblo de Dios tiene a Dios por Padre, pero los que no tienen a Cristo como Señor, Dios no es su Padre, es su juez. Y entonces para ellos estará esto que anuncia Apocalipsis, toda la suma de las formas en cómo Dios fue castigando y anunciando cómo derrama él su juicio, se suman en Apocalipsis para mostrar que todo lo que hemos oído, que todo lo que estamos viendo, no se compara con lo que viene. Por eso se le llama el juicio definitivo, el juicio final. Todo esto que estamos viendo, que son guerras, que son pestes, que son hambres, que son destrucciones, terremotos y demás, dice Jesús, son principios de dolores. Esto apenas anuncia lo que realmente va a pasar para los enemigos de Dios. ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? Los que rechazan a su Hijo. Aquí no se trata de si tú crees que Dios está de tu lado. Volvemos a la misma enseñanza. Aquí se trata tú de qué lado estás. Tú podrás decirte que eres el pueblo escogido, la nación escogida, la iglesia escogida, la denominación más bíblica. Podrás decir que eres el predestinado, podrás decir lo que quieras. Aquí el punto es no lo que tú creas, es quién está del lado de Dios, quién va actuando de acuerdo al plan de Dios. El que no es con Cristo está contra Cristo. A quienes no si tú conoces a Cristo, es si Cristo te conoce a ti. Por eso Cristo dijo, benditos, yo los conozco, pero a los demás les dijo, malditos, no os conozco. Es decir, quien va a definir y está definiendo y ha definido siempre el ritmo de la historia es Cristo. Por eso es tan importante recordar que es Cristo mismo quien se le apareció a Moisés, Cristo mismo quien se le apareció a Josué, Cristo mismo quien se le apareció a Abraham. Y es por esto que él pudo decir a los fariseos, ustedes se sienten orgullosos por ser hijos de Abraham. Pues ¿qué creen? Más bien ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Porque si fuerais hijos de Abraham, me conoceríais a mí, no me rechazarían, porque Abraham creyó en Cristo. Entonces vean esta relación tan importante. Cristo elimina todas estas falsas ideas de que yo me sienta el protegido de Dios o yo me sienta o que Dios está de mi lado o como usamos a veces mal el texto de si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero aseguramos que Dios está de mi lado aunque no vivamos bajo su pacto. Esto es justamente lo contrario a lo que la Biblia está indicando. ¿Quiénes son los que son de su lado? Los que están dentro de su pacto, pero en verdad, en amor, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y como ya hemos comentado, y cuando fallan, saben qué hacer. Y es por esto que Jesús puede asegurar y decir, si me amáis, guardad mi pacto, guardad mis mandamientos. No está peleado el pacto y el mandamiento con el amor. Si tú crees que puedes amar sin guardar el pacto y los mandamientos, pues tú puedes decir lo que sea, como esos hombres que dijeron, Señor, en tu nombre sacamos demonios, hicimos milagros, y Jesús te va a decir, no os conozco. Es fundamental aquí esto que nos está revelando Josué. No es de qué lado está Dios, sino si tú estás del lado de Dios, si tú estás dentro de su pacto, si tú estás justamente bajo sus mandamientos. Entonces, este evento en donde Acán es destruido por el mismo pueblo,
que recuerda cuando fue destruido Corea y cuando fueron destruidos todos los demás en el desierto, para dar a entender este acto delante de Dios en donde el pecado, aún el secreto, es grave y tiene que ser confesado y tenemos que apartarnos de él para que entonces sea perdonado, para que entonces pueda ser borrado y echado al profundo del mar, porque si yo lo confieso pero lo sigo practicando, eso es como querer volver al mismo tema. ¿En qué Dios crees? ¿De verdad creemos que Dios reduce su justicia y su santidad cada que trata con nosotros? Entonces, vean lo importante que está aquí, porque después de que se hace esto, cuando Josué consulta a Dios, es cuando Dios le revela lo que tienen que hacer, y entonces después van contra Jai. Ahí sí, Josué le vuelve a preguntar a Dios cómo, y Dios le da una estrategia nueva, diferente. Ya no es rodeando la ciudad, es decir, no se trata de una técnica o de una estrategia, se trata de obedecer lo que Dios diga. Ahora Dios le dice, se pondrán unos adelante y otros por detrás, y tú, Josué, vas a levantar la espada, y vean que va a ser un poco similar a lo que Moisés hizo cuando con las manos levantadas y el pueblo ganaba, y entonces el pueblo va a salir y después van a gritar y se va a armar la emboscada, y ya pues ya hemos leído que ahí eh, logran, ya después de haber ejecutado el juicio con Acán, logran obedecen a Dios y Dios les entrega a Jai en sus manos, ya tienen dos ciudades, y entonces todos los pueblos de alrededor volvieron a temer. Una vez más, y hasta aquí la vamos a dejar, Dios les está mostrando al pueblo, un pueblo en pañales, un pueblo que está iniciando, un pueblo que está reiniciando, el quién es Él y cómo debe de vivir su pueblo. Pero a nosotros nos enseña que todo esto apunta a lo que Dios estaba indicando de quién era su hijo, contra quién iba a luchar, de qué manera iba a ser el juicio, el juicio que él mismo iba a cargar sobre sí mismo, pero no por él mismo, sino para nosotros como nuestro representante. Y en él mismo, en Cristo, tanto está la justicia de Dios como la misericordia de Dios en un solo acto. Por su muerte, Dios cubrió su justicia perfecta, pero por su muerte, nosotros ahora ya no somos destruidos, sino podemos alcanzar misericordia siempre y cuando nos refugiemos en Cristo. Nosotros, como dije el lunes pasado, no seguimos a un líder, no seguimos a un libro, no seguimos a una doctrina, seguimos al Hijo de Dios, al príncipe de los ejércitos, al yo soy, al que es, el que era y al que ha de venir. Hasta aquí la charla.